El sol de septiembre caía oblicuo sobre las calles empedradas de Puebla, iluminando con luz dorada los azulejos coloniales, mientras Paloma Morales cerraba la tienda de telas familiar. Sus dedos delgados acariciaron por última vez el letrero de madera desgastado que durante 3 generaciones había anunciado Telas Morales, el alma de México en cada hilo. Sus ojos, del color del chocolate amargo, se humedecieron brevemente antes de que ella los secara con determinación. A veces las decisiones más difíciles son aquellas que tomamos por amor, no por miedo, susurró para sí misma, repitiendo las palabras que su abuela le había enseñado antes de morir. A sus 20 años, Paloma poseía esa belleza sencilla y genuina que resulta invisible para quienes buscan perfección en revistas de moda, pero que resulta devastadora para quienes saben mirar el alma detrás del rostro. Llevaba un vestido azul sencillo que había cosido ella misma, y su cabello negro, largo hasta la cintura, estaba recogido en una trenza adornada con una pequeña gardenia blanca, la flor favorita de su madre. A 400 kilómetros de distancia, en un rascacielos de cristal y acero que dominaba el horizonte de Ciudad de México, Alejandro Vega contemplaba la puesta de sol con expresión indescifrable. A sus 37 años, era uno de los empresarios más poderosos y temidos del país. Su rostro anguloso, siempre perfectamente afeitado, rara vez mostraba emoción alguna, y sus ojos grises parecían calcular constantemente beneficios y pérdidas, incluso en las conversaciones más triviales. Manuel Rojas, su abogado personal, y quizás la única persona que podía llamarse su amigo, observaba con inquietud cómo Alejandro firmaba mecánicamente el documento sobre su escritorio de caoba. ¿Estás completamente seguro de esto, Alejandro? ¿Hay otras formas de adquirir la propiedad en Puebla sin...? Titubeó Manuel. ¿Sin qué? Alejandro levantó la mirada con una sonrisa fría. ¿Sin arrancarle la última esperanza a una familia desesperada? ¿Sin aprovecharme de la situación? ¿O ibas a decir sin atarme a una desconocida por contrato? Manuel guardó silencio, incómodo. Alejandro se levantó y se acercó al ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad que se extendía a sus pies como un tapete de luces temblorosas bajo la niebla vespertina. El mundo de los negocios no es para sentimentales, Manuel. La compasión es un lujo que no puedo permitirme. Si Antonio Morales no puede pagar sus deudas, alguien debe asumir las consecuencias. Al menos le estoy dando una salida honorable. Casarse con su hija a cambio de cancelar sus deudas no es precisamente lo que yo llamaría honorable, murmuró Manuel. Alejandro se volvió bruscamente. Por un instante, algo parecido al dolor cruzó su rostro antes de que la máscara de indiferencia volviera a su lugar. Será un matrimonio de conveniencia, temporal. Ella obtendrá seguridad financiera para su familia. Yo obtendré los terrenos que necesito para el proyecto en Puebla. Simple, limpio, eficiente. Nadie sale perdiendo. Lo que Alejandro no confesó fue que había visto a Paloma 3 meses atrás, durante una visita discreta a Puebla, para inspeccionar los terrenos colindantes con la tienda de los Morales. La había observado ayudando a una anciana a elegir telas, riendo con una naturalidad que le resultó casi dolorosa de contemplar. Algo en su sencillez, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar, había despertado en él una curiosidad que no lograba explicar. Cuando su investigador privado le entregó el informe completo sobre la familia Morales y sus deudas, Alejandro vio la oportunidad perfecta. Un matrimonio de conveniencia, la excusa ideal para tenerla cerca sin admitir, ni siquiera ante sí mismo, que algo en aquella joven había atravesado el hielo que durante años había cultivado alrededor de su corazón. Mientras el sol terminaba de ocultarse tras los volcanes, 2 almas separadas por mucho más que distancia contemplaban el mismo cielo. Paloma,
Desde la azotea de su modesta casa, trataba de imaginar cómo sería su futuro esposo, ese hombre cuyo nombre solo conocía por los documentos que su padre le había mostrado entre lágrimas. Alejandro, desde la soledad lujosa de su ático, se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida o si, por el contrario, acababa de tomar la decisión que lo cambiaría todo. Ninguno de los dos podía imaginar que aquel contrato firmado con tinta negra sobre papel legal estaba a punto de escribir una historia donde el amor no estaba contemplado en ninguna de sus cláusulas. El edificio corporativo de Empresas Vega se alzaba como un monolito de cristal, reflejando las nubes que surcaban el cielo de Ciudad de México. Paloma, con las piernas temblorosas, cruzó el vestíbulo de mármol, sintiéndose tan fuera de lugar como un colibrí en una jaula de oro. «Señorita Morales». La recepcionista la miró de arriba abajo con una sonrisa educada pero fría. «El señor Vega la espera en el piso 42». El ascensor subió con una velocidad que le revolvió el estómago, o quizás era el miedo lo que le provocaba esa sensación de vértigo. Se había puesto su mejor vestido, azul marino, sencillo pero elegante, y llevaba el collar de perlas que había pertenecido a su madre. Su único lujo era el perfume de gardenias que su abuela le había regalado en su último cumpleaños. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, una secretaria de aspecto severo la condujo a través de un pasillo silencioso hasta una imponente puerta de roble oscuro. «Adelante», ordenó una voz masculina desde el interior cuando la secretaria anunció su llegada. Paloma tomó aire y entró en la oficina más imponente que había visto jamás. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista que quitaba el aliento, pero lo que capturó su atención fue el hombre que se levantó de detrás del escritorio. Alejandro Vega era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos bajo un traje impecable que seguramente costaba más que todos los muebles de su casa juntos. Su cabello negro, con algunas canas prematuras en las sienes, le daba un aire de autoridad que intimidaba y al mismo tiempo resultaba extrañamente atractivo. Pero fueron sus ojos los que la dejaron sin aliento. Grises como el acero, penetrantes, calculadores y, sorprendentemente, con un destello de algo que parecía casi vulnerabilidad. «Señorita Morales», dijo Alejandro, y su voz profunda pareció vibrar en el aire entre ellos. «Por favor, siéntese». Cuando extendió su mano para saludarla, Paloma sintió una corriente eléctrica recorrer su piel. El apretón de manos duró un segundo más de lo estrictamente necesario, y ambos se separaron como si se hubieran quemado. «Supongo que su padre le ha explicado los términos de nuestro acuerdo», continuó Alejandro, regresando a su silla y señalando los documentos sobre la mesa. Paloma levantó la barbilla, decidida a no mostrar debilidad. «Mi padre me explicó que usted está dispuesto a cancelar todas nuestras deudas y proporcionar capital para reabrir la tienda en un nuevo local, a cambio de que yo me case con usted por un período de 1 año», respondió con una calma que estaba lejos de sentir. «Lo que no me explicó es por qué». Alejandro la miró con genuina sorpresa. Esperaba lágrimas, quizás indignación, pero no esta tranquila demanda de explicaciones. «Los negocios son complicados, señorita Morales. Digamos simplemente que necesito una esposa temporal por cuestiones relacionadas con una herencia familiar y la estructura de mis empresas». Era una mentira, por supuesto. No necesitaba una esposa para nada, pero no podía confesarle que desde que la había visto por primera vez no había logrado sacarla de su mente. «Y después del año, ¿qué sucederá conmigo?» «Divorcio discreto, por supuesto. Usted recibirá una generosa compensación económica que le permitirá empezar de nuevo donde desee». Paloma asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. Luego, para sorpresa de ambos, sonrió. «¿Sabe, señor Vega? Mi abuela decía que la vida es como tejer un rebozo,
A veces los hilos más dispares crean los patrones más hermosos. Alejandro parpadeó, desconcertado por la analogía. Este no es un cuento de hadas, señorita Morales. Es un contrato de negocios. Lo sé perfectamente, respondió ella con una dignidad que lo dejó momentáneamente sin palabras. Pero incluso los contratos pueden convertirse en algo más cuando las personas detrás de ellos recuerdan que son humanos, no solo firmas en un papel. Algo en aquella frase golpeó a Alejandro en un lugar olvidado de su ser. Hacía tanto tiempo que nadie lo trataba como un ser humano y no como un empire económico que casi había olvidado lo que se sentía. Cuando Paloma tomó la pluma para firmar los documentos, el aroma de gardenias volvió a inundar el espacio entre ellos. Alejandro cerró los ojos por un instante, permitiéndose el lujo de imaginar, por un segundo fugaz, que aquello podría ser más que un simple acuerdo comercial. «Bienvenida a mi mundo, señora Vega», dijo cuando ella terminó de firmar, y por primera vez en años, su sonrisa fue genuina. La Hacienda Vega se extendía majestuosa a las afueras de Ciudad de México, un oasis de piedra centenaria, bugambillas desbordantes y jardines meticulosamente cuidados. Para Paloma, que solo la había visto en fotografías durante los apresurados preparativos de la boda, la primera impresión fue abrumadora. «Esta será su habitación, señora», anunció doña Carmen, el ama de llaves, una mujer mayor de rostro severo, pero ojos amables. «El señor ordenó que se acondicionara especialmente para usted». Paloma contuvo el aliento al entrar. La amplia habitación, decorada en tonos suaves de azul y plata, parecía salida de un sueño. Un ventanal con puertas francesas daba a un pequeño balcón privado, desde donde se podían ver los jardines y a lo lejos los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl como guardianes eternos. Una pequeña biblioteca ocupaba una de las paredes, y sobre la mesita junto a la cama, un jarrón de cristal contenía un ramo fresco de gardenias blancas. «¿El señor Vega eligió personalmente las gardenias?», preguntó Paloma, acariciando los delicados pétalos. Doña Carmen la miró con curiosidad. El señor nunca se había interesado por las flores hasta hace unas semanas. De repente, ordenó que siempre hubiera gardenias frescas en esta habitación. «Es muy extraño, si me permite decirlo». Paloma sintió un cosquilleo en el estómago. ¿Cómo podía saber Alejandro que las gardenias eran sus flores favoritas? Nunca se lo había mencionado. El sonido de un automóvil interrumpió sus pensamientos. Desde el balcón, vio a Alejandro bajando de un elegante Mercedes negro. Por un instante, él levantó la mirada, y sus ojos se encontraron a través de la distancia. Ninguno de los dos saludó, pero tampoco apartaron la mirada hasta que él entró en la casa. La cena de aquella primera noche fue una experiencia surrealista. En un comedor que podría albergar a 20 personas, Paloma y Alejandro se sentaron en extremos opuestos de una larga mesa de caoba. El silencio solo era interrumpido por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina. «¿Cómo encuentra su habitación?», preguntó finalmente Alejandro, más por romper el silencio que por genuino interés. «Es hermosa, gracias. Las gardenias fueron un detalle muy amable». Alejandro pareció momentáneamente desconcertado, como si hubiera sido sorprendido en un acto de debilidad. «Doña Carmen se encarga de esos detalles», mintió, tomando un sorbo de vino tinto para ocultar su incomodidad. «Por supuesto», respondió Paloma, con una pequeña sonrisa que indicaba que no le creía. «También debo agradecerle los libros. Alguien seleccionó exactamente mis autores favoritos». Alejandro se aclaró la garganta, evitando su mirada. «Como le dije, este matrimonio es un acuerdo de negocios, pero no hay razón para que sea desagradable. Quiero que se sienta cómoda durante su estancia aquí». «¿Mi estancia?», habla como si fuera una huésped en un hotel, no su esposa. «Una esposa temporal, señora Vega. No confundamos los términos del contrato».
Paloma dejó los cubiertos sobre el plato con más fuerza de la necesaria. Tiene razón. No olvidaré mi lugar en esta transacción. Se levantó con dignidad, la servilleta de lino deslizándose hasta el suelo. Si me disculpa, ha sido un día muy largo. Me retiro a mi habitación. Alejandro se puso de pie automáticamente cuando ella se levantó, un gesto de cortesía instintivo que contrastaba con la frialdad de sus palabras. Paloma, la llamó cuando ella estaba a punto de salir. Era la primera vez que usaba su nombre de pila y sonó extrañamente íntimo en sus labios. No pretendía ofenderla. Ella se volvió y por un instante la máscara de compostura se agrietó, revelando el dolor y la confusión debajo. Lo sé, Alejandro. Ese es el problema. Ni siquiera intenta herirme. Simplemente no le importa lo suficiente como para considerar que puedo sentir algo. Con esas palabras, salió del comedor dejando a Alejandro solo con su vino, sus pensamientos y la incómoda sensación de que, por primera vez en muchos años, alguien había visto a través de la armadura que con tanto cuidado había construido alrededor de su corazón. Esa noche, mientras Paloma lloraba silenciosamente en su habitación, Alejandro permanecía en su despacho, contemplando la fotografía de sus padres, muertos en un accidente cuando él tenía 12 años, y preguntándose en qué momento había decidido que era más seguro no sentir nada que arriesgarse a volver a perderlo todo. La mañana siguiente a la boda, Alejandro se despertó antes del amanecer, algo inusual en él. Había dormido mal, perseguido por sueños en los que Paloma lo miraba con aquellos ojos marrones llenos de decepción. Se sentó en su escritorio con una taza de café negro y en un impulso que no pudo explicar, comenzó a escribir. Querida Paloma, las palabras nunca han sido mi fuerte. Los números, los contratos, las estrategias. Ese es mi territorio seguro. Pero después de nuestro encuentro ayer, siento la necesidad de explicarle algunas cosas que no pude decir en persona. Este matrimonio comenzó como una estrategia de negocios, es cierto, pero hay algo que debes saber. La vi por primera vez hace 3 meses, en su tienda de Puebla. Usted ayudaba a una anciana a elegir telas para el vestido de su nieta. La paciencia y amabilidad con que la trataba me dejaron impresionado. No sé exactamente qué es lo que siento, ni por qué actúo de manera tan distante cuando lo que realmente deseo es conocerla mejor. Quizás años de soledad autoimpuesta han atrofiado mi capacidad para la conexión humana. Solo le pido paciencia, y tal vez, con el tiempo, podamos descubrir si este contrato puede transformarse en algo más significativo para ambos. Alejandro releyó la carta, avergonzado por la vulnerabilidad que mostraba. Estuvo a punto de romperla varias veces, pero finalmente la dejó sobre su escritorio mientras se duchaba y se vestía para el día. Cuando regresó al despacho, la ventana estaba abierta. Seguramente alguna empleada doméstica había entrado a limpiar y la carta había desaparecido. Buscó por todas partes, pero era evidente que el viento se la había llevado. Una parte de él se sintió aliviada, la otra inexplicablemente decepcionada. Paloma, mientras tanto, había despertado con una determinación renovada. Si iba a vivir un año en aquel lugar, no sería como una prisionera en una jaula dorada. Después de desayunar sola en la terraza, decidió explorar los jardines de la hacienda. El jardín era un laberinto de senderos serpenteantes, fuentes antiguas y rincones secretos. Descubrió un pequeño invernadero victoriano, un estanque con peces koi, y finalmente, escondido tras un seto de bugambillas, un íntimo jardín de gardenias. Se sentó en un banco de piedra, cerrando los ojos para disfrutar del perfume que le recordaba a su infancia. «Veo que ha encontrado el jardín secreto», dijo una voz detrás de ella. Paloma se sobresaltó. Alejandro estaba a pocos metros, vestido con ropa casual, algo que no había imaginado posible, y sosteniendo un libro en la mano. No sabía que existía este rincón,
respondió ella incorporándose. Es hermoso. Era el lugar favorito de mi madre, explicó él, acercándose con cierta cautela, como si temiera espantarla. Nadie excepto los jardineros viene aquí normalmente. Lo siento, no pretendía entrometerme en un espacio privado. No se disculpe, dijo él, y por primera vez su sonrisa parecía genuina. Me alegra que lo haya encontrado. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Alejandro parecía querer decir algo más, pero finalmente solo hizo un gesto hacia la casa. Tengo una reunión en media hora. Siéntase libre de explorar donde desee. Esta es su casa ahora, aunque sea temporalmente. Paloma asintió, notando cómo él había suavizado la referencia a la naturaleza temporal de su arreglo. Gracias. Tal vez explore la biblioteca que vi desde el vestíbulo. Le gustará. Tiene una sección impresionante de literatura latinoamericana. Sus miradas se encontraron por un instante, y algo indefinible pasó entre ellos. No era atracción, no todavía, sino quizás el primer destello de reconocimiento, la posibilidad de que bajo las circunstancias artificiales de su unión existieran dos personas que podrían, en otro mundo, haberse elegido mutuamente. Antes de marcharse, Alejandro pareció recordar algo. Por cierto, escribí algo para usted esta mañana, pero parece que se ha extraviado. Si encuentra un papel en mi escritorio o en el jardín, era para usted. Con esas crípticas palabras se alejó por el sendero, dejando a Paloma con la curiosidad encendida y la primera sensación de que quizás había más en Alejandro Vega de lo que su fría fachada permitía ver. Lo que ninguno de los dos sabía era que la carta había volado hasta un rincón del jardín donde doña Carmen la encontraría horas después. La mujer, al leer las primeras líneas y reconocer la letra de su patrón, decidió que lo mejor sería devolvérsela directamente a él. La guardó en su delantal, pero con las ocupaciones del día, la olvidó por completo. Aquella noche, mientras cenaban nuevamente en extremos opuestos de la mesa, Alejandro observaba a Paloma disimuladamente, preguntándose si habría encontrado la carta y optado por ignorarla, o si realmente se había perdido. Y Paloma, a su vez, se preguntaba qué habría escrito aquel hombre enigmático que parecía luchar constantemente contra sus propios impulsos. La carta permanecería en el bolsillo del delantal de doña Carmen durante semanas, olvidada entre los pliegues de la tela, como una promesa no cumplida de lo que podría haber sido si el destino no hubiera intervenido. Un mes después de la boda, la rutina se había establecido en la hacienda Vega. Paloma y Alejandro orbitaban uno alrededor del otro como planetas solitarios, compartiendo ocasionalmente las cenas, pero manteniendo una cuidadosa distancia. Ella había encontrado consuelo en la inmensa biblioteca y en largos paseos por los jardines. Él continuaba con su frenético ritmo de trabajo, llegando tarde casi todas las noches, pero aquella noche de octubre, una tormenta eléctrica de proporciones épicas azotaba Ciudad de México. Paloma observaba desde la ventana de su habitación cómo los relámpagos iluminaban el cielo con dedos incandescentes, contando los segundos hasta el estruendo del trueno que seguía. La lluvia caía en cortinas densas, y el viento azotaba las ramas de los árboles centenarios que rodeaban la propiedad. De repente, toda la hacienda quedó a oscuras. Paloma buscó a tientas las velas que guardaba en su mesita de noche, una costumbre que había traído de su hogar en Puebla, donde los cortes de electricidad eran frecuentes. Con una pequeña llama iluminando su camino, salió al pasillo. «¿Doña Carmen?», llamó, pero solo el eco de su voz le respondió. La inmensa casa, normalmente tan llena de vida durante el día con el personal de servicio, estaba inquietantemente silenciosa. Recordó entonces que era domingo, y la mayoría del personal tenía el día libre.
Solo el guardia de seguridad permanecería en su puesto en la entrada principal, lejos de la casa. Un trueno particularmente violento la hizo sobresaltarse y la vela casi se le cayó de las manos. Decidió bajar a la biblioteca en busca de más velas o una lámpara de emergencia. Mientras descendía la majestuosa escalera principal, iluminada intermitentemente por los relámpagos que se filtraban por los ventanales, escuchó un ruido que la dejó paralizada. La puerta principal abriéndose. «¿Quién anda ahí?», preguntó, con la voz más firme que pudo reunir. «¿Paloma?». La voz de Alejandro surgió de la oscuridad, seguida por su silueta recortada contra un relámpago. «¿Qué haces a oscuras?». «Buscaba velas o lámparas», respondió ella, inexplicablemente aliviada de que fuera él. «No sabía que llegarías tan temprano. La tormenta ha paralizado la ciudad. Tuve que cancelar mi última reunión». Alejandro estaba empapado, su siempre impecable traje convertido en una segunda piel oscura y goteante. Su cabello, usualmente perfectamente peinado, caía en mechones desordenados sobre su frente, dándole un aspecto sorprendentemente vulnerable. «Estás calado hasta los huesos», observó Paloma. «Deberías cambiarte antes de que te enfermes». «¿Te preocupas por mí?», preguntó él, con un tono que intentaba ser burlón, pero sonó simplemente sorprendido. «Contrariamente a lo que puedas pensar, no disfruto viendo sufrir a nadie, ni siquiera a un empresario despiadado», respondió ella con una pequeña sonrisa que suavizaba sus palabras. Alejandro rió, un sonido tan inesperado que Paloma casi dejó caer la vela nuevamente. «Justo cuando pienso que te tengo descifrada, me sorprendes», dijo él sacudiendo la cabeza. «Vamos a la biblioteca. Hay una chimenea y, si recuerdo bien, velas en el escritorio». Caminaron juntos por el oscuro pasillo, la pequeña llama de la vela creando un íntimo círculo de luz a su alrededor. En la biblioteca, Alejandro encendió la chimenea con la pericia de quien ha realizado esa tarea muchas veces, mientras Paloma encontraba más velas en los cajones del escritorio. Pronto, la habitación estuvo iluminada por un cálido resplandor dorado. Las sombras danzaban en las paredes cubiertas de libros y el fuego crepitaba suavemente, creando una atmósfera casi mágica. «Deberías cambiarte», insistió Paloma. «Todas mis ropas están arriba y no quiero arriesgarme a romperme el cuello en esas escaleras a oscuras», respondió él quitándose la chaqueta y la corbata. «El fuego me secará eventualmente». Se sentó en uno de los sillones de cuero junto a la chimenea y por primera vez desde que lo conocía, Paloma vio a Alejandro Vega completamente relajado, sin la tensión constante que parecía alimentar su existencia diaria. «Hay una manta en ese armario», señaló él, cuando la vio frotarse los brazos por el frío. «La usaba cuando me quedaba leyendo hasta tarde». Paloma encontró la manta, suave cashmere en un tono azul profundo, y para su sorpresa, Alejandro se movió, haciendo espacio para ella en el amplio sillón. Tras un momento de duda, se sentó a su lado, cubriéndose con la manta que él extendió para incluirla. «¿Qué estabas leyendo últimamente?», preguntó él, señalando con la barbilla el libro que descansaba en la mesita auxiliar junto al sillón. «Octavio Paz, El laberinto de la soledad», respondió ella. «Es mi tercera vez leyéndolo». Alejandro la miró con genuina sorpresa. «¿Has leído a Paz? Es uno de mis autores favoritos. El primer libro que me hizo comprender verdaderamente el alma mexicana», dijo Paloma, sus ojos brillando con entusiasmo. «Esa dualidad constante entre lo que mostramos y lo que ocultamos, entre lo que somos y lo que pretendemos ser. Como máscaras que llevamos tan constantemente que terminamos olvidando nuestros verdaderos rostros», añadió Alejandro suavemente, y por un instante su mirada se volvió distante, casi triste. «Exactamente», asintió Paloma, sorprendida por la profundidad de su observación. «Aunque yo creo que siempre hay un momento, una persona o una circunstancia que nos obliga a recordar quiénes somos realmente».
¿Y tú quién eres realmente, Paloma Morales de Vega?, preguntó él con una intensidad repentina que la dejó sin aliento. Aún estoy descubriéndolo, respondió con honestidad. Lo único que sé con certeza es que soy más que la hija de un comerciante endeudado o la esposa temporal de un magnate. Sus miradas se encontraron a la luz vacilante del fuego, y por primera vez no había máscaras entre ellos. Solo dos personas reconociéndose mutuamente como algo más que los roles que habían acordado interpretar. «Me gustaría conocer a esa Paloma», dijo Alejandro, tan suavemente que ella casi no lo escuchó. La electricidad volvió tan repentinamente como se había ido, inundando la habitación con una luz artificial que rompió el encanto del momento. Alejandro se levantó, recuperando instantáneamente su postura habitual de control. «Debería cambiarme», dijo, su voz nuevamente formal. «Buenas noches, Paloma», pero antes de salir, se detuvo en la puerta y se volvió hacia ella. «Gracias por la compañía. Ha sido inesperadamente agradable». Cuando se quedó sola, Paloma permaneció largo rato frente al fuego, la manta aún sobre sus hombros, preguntándose qué acababa de suceder y por qué su corazón latía con tanta fuerza. Algo había cambiado entre ellos aquella noche, tan sutil como un cambio en la dirección del viento, pero con el potencial de alterar completamente el curso de su travesía compartida. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, pero otra mucho más poderosa acababa de empezar en sus corazones. «Alejandro, cariño, has perdido peso. Ciudad de México te está consumiendo». La voz, melosa y cultivada como un vino caro, atravesó el restaurante haciendo que Alejandro levantara la mirada de sus documentos. Jimena Castillo avanzaba hacia su mesa como una pantera, elegante, peligrosa y consciente del efecto que causaba en todos los presentes. Alta, con un cuerpo esculpido por los mejores entrenadores personales, cabello negro cortado en una sofisticada melena que enmarcaba un rostro de facciones aristocráticas, Jimena representaba todo lo que la alta sociedad mexicana valoraba en una mujer. Había sido su prometida durante 2 años, hasta que Alejandro descubrió que lo engañaba con un político casado. La ruptura había sido discreta pero definitiva, o eso había creído él. «Jimena», saludó Alejandro con frialdad sin levantarse. «No sabía que habías vuelto de Europa». «Llegué hace una semana», respondió ella, sentándose sin esperar invitación. «París es maravilloso, pero extrañaba México, y a ti, por supuesto». Sus ojos, del color del whisky añejo, lo estudiaron con una mezcla de diversión y cálculo. «He oído rumores fascinantes», continuó, inclinándose hacia él. «¿Es cierto que te has casado? ¿Tú el eterno soltero?» Alejandro mantuvo su rostro impasible. «Los rumores, por una vez, son ciertos. ¿Y quién es la afortunada que ha conseguido lo que yo no pude?» La sonrisa de Jimena no alcanzaba sus ojos. «Su nombre es Paloma Morales. Ahora, Paloma Vega. ¿Morales? No me suena. ¿De qué familia es?» La pregunta, aparentemente inocente, estaba cargada de significado. En su círculo social, la primera pregunta siempre era sobre la procedencia familiar. «Una familia respetable de Puebla», respondió Alejandro secamente. «Oh, Puebla». Jimena rió como si hubiera dicho algo hilarante. «¡Qué pintoresco! ¿Y dónde la conociste? No recuerdo haberte visto frecuentar círculos tan provinciales». Alejandro sintió una punzada de irritación que lo sorprendió por su intensidad. Nunca antes había sentido la necesidad de defender a nadie, pero escuchar a Jimena hablar con ese tono condescendiente sobre Paloma le resultaba intolerable. «La conocí a través de conexiones de negocios», respondió con voz controlada, «y te agradecería que no hablaras de mi esposa en ese tono». «¿Tu esposa?» Jimena soltó una carcajada. «Alejandro, querido, todos sabemos que ese matrimonio es solo negocios»,
Ricardo Mendoza me contó todo sobre el acuerdo con la familia Morales para adquirir esos terrenos en Puebla. Muy astuto, debo admitir. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Ricardo Mendoza era uno de sus abogados, y la única explicación de que Jimena supiera los detalles era que alguien en su círculo cercano estaba filtrando información confidencial. «No sé de qué hablas», dijo, manteniéndose firme. «No tienes que fingir conmigo». Jimena se inclinó aún más, su perfume caro invadiendo el espacio entre ellos. «Ese matrimonio es solo un contrato temporal, ¿verdad? Lo que significa que pronto estarás libre nuevamente». Puso su mano perfectamente manicurada sobre la de él. «He cometido errores, Alejandro. He madurado y sigo siendo la mujer adecuada para ti, alguien de tu nivel, que comprende tu mundo». Alejandro retiró su mano como si el contacto le quemara. «Mi matrimonio no es de tu incumbencia, Jimena, y te agradecería que respetaras eso». Ella lo miró con incredulidad, que rápidamente se transformó en algo más calculador. «No me digas que realmente sientes algo por esa muchachita de pueblo. Oh, Alejandro, siempre has tenido debilidad por los casos de caridad, pero esto es ridículo. Te sugiero que cuides tus palabras». La voz de Alejandro había adquirido un filo peligroso. «Paloma es mi esposa y merece respeto. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión importante». Se levantó, dejando billetes suficientes para cubrir su cuenta, y se marchó sin mirar atrás. Pero las palabras de Jimena seguían resonando en su mente, junto con la perturbadora revelación de que alguien cercano a él estaba traicionando su confianza. Lo que no sabía era que Paloma había decidido sorprenderlo para almorzar juntos ese día, siguiendo el consejo de doña Carmen, quien le había sugerido que el camino al corazón de un hombre pasa por compartir más que solo la cena. Había llegado al restaurante justo a tiempo para ver a la elegante mujer sentarse en la mesa de Alejandro, inclinándose hacia él con evidente intimidad. No necesitaba escuchar la conversación para entender lo que veía: la belleza sofisticada de la mujer, la familiaridad con que tocaba la mano de Alejandro, la incomodidad evidente de él. Sintiendo una opresión en el pecho que no quiso identificar como celos, Paloma dio media vuelta y salió del restaurante antes de ser vista. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual, encontró a Paloma en el jardín de gardenias, recortando flores marchitas con unas pequeñas tijeras de jardinería. «Buenas noches», saludó él, deteniéndose a unos metros de distancia. «No sabía que te gustaba la jardinería. Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió ella sin mirarlo, su voz extrañamente distante. «Igual que hay muchas cosas que yo no sé de ti». Alejandro frunció el ceño, percibiendo la tensión en su voz. «¿Sucede algo?». Paloma finalmente se volvió hacia él, y la tristeza en sus ojos lo golpeó como un puño físico. ¿Quién era ella, Alejandro? La mujer del restaurante. Él sintió que le faltaba el aire. Paloma los había visto. ¿Cuánto había escuchado? «Una ex-relación», respondió con honestidad. «Jimena Castillo. Estuvimos comprometidos hace tiempo». «Es muy hermosa», dijo Paloma volviendo a sus flores. «Elegante, sofisticada, perfecta para tu mundo. Y completamente vacía por dentro», añadió él, acercándose un paso. «Paloma, lo que viste...». «No necesito explicaciones», lo interrumpió ella. «Nuestro matrimonio es un contrato, ¿recuerdas? No tienes que rendirme cuentas». Sus palabras eran exactamente las que él había usado tantas veces, pero escucharlas de sus labios le causó un dolor inexplicable. «No es lo que piensas», insistió, sorprendiéndose a sí mismo por la necesidad de aclararlo. «Jimena apareció sin invitación. No significa nada para mí». Paloma dejó las tijeras sobre un banco de piedra y lo miró directamente.
¿Y yo? ¿Qué significo yo para ti, Alejandro? ¿Solo un contrato? ¿Una transacción comercial exitosa? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un cristal a punto de romperse. Alejandro abrió la boca para responder, pero las palabras se negaron a salir. ¿Qué podía decirle? ¿Que llevaba semanas luchando contra el creciente deseo de conocerla mejor? ¿Que la noche de la tormenta había cambiado algo fundamental en él? ¿Que la idea de que su matrimonio fuera solo temporal comenzaba a resultarle insoportable? Su silencio fue respuesta suficiente para Paloma, quien asintió lentamente, como confirmando algo que ya sabía. «Eso pensé», dijo suavemente. «Buenas noches, Alejandro». Pasó junto a él, dejando tras de sí el aroma a gardenias y a oportunidades perdidas. Alejandro permaneció en el jardín mucho tiempo después de que ella se marchara, contemplando cómo los fantasmas del pasado amenazaban con destruir la frágil posibilidad de un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. «¿Barcelona? ¿Quieres que te acompañe a Barcelona?» Paloma miraba a Alejandro como si le hubiera propuesto un viaje a la luna. Habían pasado 2 semanas desde el incidente con Jimena, y aunque compartían las cenas con mayor regularidad, una sutil tensión persistía entre ellos. «Es un viaje de negocios», explicó Alejandro, intentando sonar casual mientras tomaba su café. 3 días para finalizar un acuerdo con inversionistas catalanes. Pensé que podrías disfrutar conocer la ciudad. Lo que no mencionó fue que la idea de separarse de ella, incluso por un breve periodo, le resultaba extrañamente perturbadora. Ni que había reorganizado toda su agenda para convertir lo que originalmente era un viaje de un día en una estancia de 3. «¿Es apropiado?», preguntó Paloma con cautela. «Quiero decir, para nuestro acuerdo». «Eres mi esposa ante el mundo», respondió él. «Sería más extraño que no me acompañaras ocasionalmente». Paloma guardó silencio, considerando la propuesta. Nunca había salido de México, y Barcelona era una ciudad que siempre había soñado conocer, con su arquitectura modernista, sus ramblas y su historia. «De acuerdo», dijo finalmente. «Iré contigo». La sonrisa que iluminó el rostro habitualmente serio de Alejandro la tomó por sorpresa. Era genuina, casi juvenil, transformando completamente sus facciones. «Excelente. Salimos pasado mañana. Le pediré a Carmen que te ayude con el equipaje». 3 días después, Paloma contemplaba fascinada el paisaje de Barcelona desde la ventanilla del taxi que los llevaba del aeropuerto al hotel. La Sagrada Familia se alzaba a lo lejos, sus torres fantasmagóricas recortándose contra el cielo mediterráneo. Alejandro, sentado a su lado, observaba su rostro iluminado por la emoción, encontrando más placer en esa visión que en la ciudad que tan bien conocía. El hotel, un antiguo palacete reconvertido en establecimiento de lujo, los recibió con una elegancia discreta. Para sorpresa de Paloma, Alejandro había reservado una suite con 2 dormitorios. «Pensé que estarías más cómoda así», explicó él, interpretando correctamente su expresión de sorpresa. «Gracias», respondió ella, genuinamente agradecida por la consideración. Esa tarde, mientras Alejandro asistía a su primera reunión, Paloma exploró las ramblas, dejándose seducir por el bullicio, los colores y los aromas de la ciudad. Compró una pequeña acuarela a un artista callejero, probó chocolate con churros en una cafetería centenaria y se perdió deliberadamente en el barrio gótico, donde cada callejuela estrecha parecía contar una historia de siglos. Cuando regresó al hotel, encontró una nota de Alejandro informándole que la esperaba para cenar a las 8 en el restaurante del hotel. Se duchó y, tras dudar brevemente, se puso el único vestido elegante que había traído, un diseño color esmeralda que había confeccionado ella misma, inspirándose en un modelo que había visto en una revista. Al entrar en el restaurante, lo vio inmediatamente. Alejandro,
En un traje oscuro que resaltaba la anchura de sus hombros, se levantó al verla, y por un instante pareció quedarse sin palabras. «Estás hermosa», dijo finalmente, cuando ella llegó a la mesa. «Gracias», respondió Paloma, sonrojándose ligeramente. «Tú también te ves muy bien». La cena transcurrió en una atmósfera sorprendentemente relajada. Alejandro le preguntó sobre su día, escuchando con genuino interés sus impresiones de Barcelona. Ella, a su vez, se interesó por su reunión, y él se encontró explicándole detalles de sus negocios que normalmente no compartía con nadie. «¿Diseñaste tú misma ese vestido?», preguntó él de repente, sorprendiéndola. «¿Cómo lo supiste? Tiene algo único, como tú». El cumplido, inesperado y aparentemente sincero la dejó momentáneamente sin palabras. «En otra vida habría sido diseñadora», confesó ella. «Crecí entre telas y patrones en la tienda de mi padre». «¿Por qué no lo intentas ahora?», preguntó Alejandro. «Tienes talento». Paloma lo miró, tratando de determinar si se burlaba de ella, pero solo encontró sinceridad en sus ojos. «Quizás algún día», respondió sin querer recordarle que en menos de un año sus caminos se separarían. Después de la cena, en un impulso, Alejandro le propuso dar un paseo nocturno por la playa de la Barceloneta. Caminaron descalzos por la arena, ella con los zapatos en la mano y el vestido recogido para que no se mojara con las olas que ocasionalmente lamían la orilla. «Mi madre amaba el mar», comentó Alejandro, rompiendo un cómodo silencio. «Decía que era lo único lo suficientemente grande como para contener todos los sueños de una persona». «¿La extrañas mucho?», preguntó Paloma suavemente. «Cada día», admitió él. «Perdí a mis padres cuando tenía 12 años. Accidente de auto». «Lo siento», dijo ella, instintivamente tomando su mano. Alejandro miró sus dedos entrelazados, sorprendido por lo natural que se sentía, por el calor que ascendía por su brazo desde ese simple punto de contacto. «Mi abuelo me crió después de eso», continuó sin soltar su mano. «Me enseñó todo sobre los negocios, pero también me enseñó que mostrar emociones era una debilidad, que para tener éxito debía ser implacable». «¿Y has tenido éxito?», observó Paloma. «Sí, pero a veces me pregunto a qué precio». Se detuvieron y Alejandro se volvió para mirarla. La luna llena se reflejaba en el mar, plateando la escena, convirtiendo a Paloma en una visión etérea con su vestido verde ondulando en la brisa marina. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo él, su voz apenas audible sobre el rumor de las olas. «Que desde que llegaste a mi vida, he comenzado a cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo». Paloma contuvo la respiración, sintiendo que estaban al borde de algo trascendental. Alejandro dio un paso hacia ella y por un momento creyó que iba a besarla. Pero entonces un grupo de jóvenes ruidosos pasó corriendo junto a ellos hacia el agua, rompiendo el hechizo del momento. Alejandro retrocedió, soltando su mano, y el instante de vulnerabilidad pasó, aunque algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. «Deberíamos volver», dijo él. «Mañana tengo reuniones temprano». Esa noche, en habitaciones separadas pero con solo una puerta entre ellos, ninguno de los dos pudo dormir, conscientes de la creciente atracción que ya no podían negar y del inevitable final que su contrato matrimonial dictaba. Los 2 días restantes en Barcelona pasaron como un sueño febril. Mientras Alejandro asistía a sus reuniones, Paloma exploraba la ciudad, descubriendo sus secretos. Por las tardes, él se unía a ella, y juntos visitaron el Parque Güell, se perdieron en el mercado de la Boquería, y contemplaron boquiabiertos el interior de la Sagrada Familia, donde la luz atravesaba los vitrales, creando un caleidoscopio de colores sobre la piedra. En su último día, Alejandro sorprendió a Paloma con un paseo en barco por el Mediterráneo al atardecer. Mientras contemplaban cómo el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo y el mar de oro y púrpura,
Él tomó su mano nuevamente, esta vez con deliberada intención. Paloma, comenzó su voz extrañamente insegura. Estos días han sido... Lo sé, lo interrumpió ella, apretando su mano. Para mí también. No necesitaban más palabras. Ambos entendían que algo fundamental había cambiado entre ellos, algo que ni los contratos, ni los acuerdos de negocios podían contener o definir. Cuando el barco regresó a puerto y la noche había caído completamente sobre Barcelona, caminaron de regreso al hotel en silencio, sus manos aún entrelazadas, cada uno perdido en pensamientos sobre un futuro que repentinamente parecía tanto más complicado como infinitamente más prometedor. El salón dorado del Club Reforma resplandecía bajo la luz de decenas de candelabros de cristal. La élite de Ciudad de México se encontraba reunida para el baile anual de beneficencia, un evento donde la caridad era frecuentemente solo una excusa para exhibir joyas, forjar alianzas de negocios y, sobre todo, reafirmar las jerarquías sociales cuidadosamente establecidas a lo largo de generaciones. Para Paloma, que entraba del brazo de Alejandro, era la primera presentación oficial como su esposa ante la alta sociedad. El regreso de Barcelona, 3 semanas atrás, había marcado un sutil pero innegable cambio en su relación. Compartían desayunos y cenas, conversaban sobre libros y arte, y ocasionalmente sus manos se encontraban brevemente, como si probaran los límites de esta nueva intimidad. Sin embargo, ninguno de los dos había dado voz a los sentimientos crecientes entre ellos, como si nombrarlos pudiera romper el delicado equilibrio que habían encontrado. «Respira», murmuró Alejandro mientras avanzaban por el salón. «Son solo personas con más dinero que sentido común». Paloma sonrió agradecida por el intento de aligerar su nerviosismo. Había elegido para la ocasión un vestido azul medianoche que había encontrado en su armario esa mañana, con una nota que simplemente decía, «Para esta noche». El diseño era elegante, pero no ostentoso, perfecto para alguien que quería encajar sin llamar excesivamente la atención. «Alejandro, querido, finalmente conocemos a tu misteriosa esposa». Una mujer de unos 60 años, enjollada como un árbol de Navidad y con un rostro estirado por múltiples cirugías estéticas, se acercó a ellos con la confianza de quien nunca ha sido rechazada socialmente. «Lucía, te presento a Paloma», dijo Alejandro con cortesía forzada. «Paloma, Lucía Montero, vieja amiga de mi familia». «Un placer», respondió Paloma con una sonrisa educada. Lucía la estudió como quien examina una joya en busca de imperfecciones. «Puebla, ¿verdad? ¡Qué pintoresco! Dime, querida, ¿conocías a Alejandro antes del acuerdo?» La pregunta, pronunciada con falsa inocencia, hizo que Paloma sintiera como si le hubieran arrojado agua helada. ¿Cuánta gente sabía sobre la naturaleza de su matrimonio? «Nos conocimos a través de circunstancias relacionadas con negocios», respondió con calma. «Pero el destino tiene formas misteriosas de unir a las personas, ¿no cree?» Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y admiración por su elegante respuesta. «Por supuesto, querida, por supuesto», concedió Lucía, claramente decepcionada por no haber conseguido perturbarla. Aunque el destino suele favorecer a quienes tienen la ascendencia adecuada. Antes de que Paloma pudiera responder, otra voz interrumpió. «Alejandro, qué sorpresa verte en sociedad nuevamente». Jimena Castillo se aproximaba, resplandeciente en un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo. Sin ningún reparo, besó a Alejandro en ambas mejillas antes de volverse hacia Paloma con una sonrisa depredadora. «Tú debes ser la esposa, Paloma, ¿verdad? Alejandro y yo somos viejos amigos, muy, muy íntimos». «Exprometidos, tengo entendido», corrigió Paloma con dulzura. «Encantada de conocerte, Jimena. Alejandro me ha hablado de ti». La expresión de Jimena se congeló momentáneamente
antes de recuperar su sonrisa artificial. Todas las familias importantes de México están aquí esta noche, continuó, ignorando la corrección. Debes sentirte abrumada. Tantos apellidos históricos, tanta tradición. Alejandro comenzó a intervenir, pero Paloma le apretó suavemente el brazo, indicándole que podía manejar la situación. La verdadera tradición mexicana no se mide en apellidos, sino en valores, respondió con una sonrisa serena. Mi abuela solía decir que la nobleza no se hereda con la sangre, sino que se gana con las acciones. Lucía y Jimena intercambiaron miradas de sorpresa, claramente descolocadas por la compostura de esta joven que esperaban poder intimidar fácilmente. Si nos disculpan, señoras, intervino Alejandro. Tengo que presentar a mi esposa a algunos socios comerciales. Mientras se alejaban, Alejandro se inclinó hacia ella. Eso fue impresionante. Pocos sobreviven a un ataque combinado de Lucía y Jimena. Crecí en una tienda de telas, ¿recuerdas? Aprendí a manejar clientas difíciles desde niña, respondió Paloma con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A medida que avanzaba la noche, Paloma fue presentada a un desfile interminable de personalidades de la élite mexicana. A pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, cada nueva introducción venía cargada de miradas evaluadoras y preguntas sutilmente insultantes disfrazadas de cortesía. ¿Morales? No recuerdo ese apellido entre las familias fundadoras de Puebla. Qué refrescante ver a alguien tan natural en estos eventos. Debe ser fascinante para ti entrar en nuestro círculo, querida, como un cuento de hadas moderno, ¿no? Cada comentario era un pequeño corte, y aunque Paloma respondía con dignidad, la acumulación de heridas comenzaba a hacer mella en su resistencia. Alejandro, atrapado en conversaciones de negocios, no siempre estaba a su lado para defenderla. Durante un momento en que se encontró sola junto a la mesa de bebidas, Paloma escuchó accidentalmente una conversación entre dos mujeres parcialmente ocultas por un arreglo floral. Pobrecito Alejandro, siempre con ese complejo de salvador. Primero los orfanatos, ahora casándose con una don nadie de Puebla. Dicen que es solo temporal, un acuerdo de negocios. Ricardo Mendoza le comentó a mi marido que todo está estipulado en un contrato. 1 año de matrimonio y luego divorcio discreto. 1 año. Yo le doy 6 meses antes de que la reemplace por alguien de nuestra clase. Una vega no puede mezclarse permanentemente con gente sin linaje. Paloma sintió que le faltaba el aire. Las voces, las luces, las miradas, todo parecía cerrarse sobre ella como una jaula de cristal. Con el corazón martilleando en su pecho, se escabulló hacia una terraza lateral, necesitando desesperadamente escapar de ese ambiente sofocante. El aire fresco de la noche la recibió como un bálsamo. Se apoyó en la balaustrada de piedra, respirando profundamente, luchando contra las lágrimas que amenazaban con arruinar su cuidadoso maquillaje. No deberías estar aquí sola. Hace frío. La voz de Alejandro la sobresaltó. No lo había oído acercarse. Necesitaba aire, respondió ella sin volverse. Te estaba buscando, dijo él colocando su chaqueta sobre los hombros de Paloma. Cuando no te vi, me preocupé. ¿Por qué no me dijiste que todos saben sobre nuestro acuerdo?, preguntó ella abruptamente, enfrentándolo. Que todo el mundo habla de nuestro contrato, del divorcio programado, de cómo soy solo una adquisición temporal para ti. Alejandro palideció. ¿Quién te dijo eso? Nadie tuvo que decírmelo directamente. Lo escuché. Lo percibí en cada mirada, en cada pregunta velada. Soy el proyecto de caridad del gran Alejandro Vega, la chica pueblerina que tuvo la suerte de ser rescatada temporalmente. Paloma, ¿no es así? ¿No? Lo interrumpió. ¿Vas a negarme que existe un contrato con fecha de caducidad? ¿Que este matrimonio tiene una cláusula de terminación programada?
No, pero las cosas han cambiado desde... ¿Desde qué? ¿Desde Barcelona? ¿Desde que descubriste que la provinciana puede comportarse decentemente en público? ¿O quizás desde que te diste cuenta de que puedo ser una distracción conveniente hasta que encuentres a alguien de tu clase? Las palabras salían como un torrente, alimentadas por el dolor acumulado de toda la noche. «Sabes que no es así», dijo Alejandro, su voz extrañamente vulnerable. «Lo que está pasando entre nosotros es real, Paloma». «¿Y qué está pasando exactamente, Alejandro?» «Porque ni tú mismo pareces saberlo. Un día me tratas como a una socia en un acuerdo comercial. Al día siguiente me miras como si fuera algo precioso. Me llevas a Barcelona, me tomas de la mano bajo las estrellas, pero nunca dices lo que realmente sientes». Alejandro dio un paso hacia ella, pero Paloma retrocedió. «Necesito irme de aquí», dijo, quitándose su chaqueta y devolviéndosela. «Volveré sola a casa. Paloma, por favor, no esta noche, Alejandro. Esta noche necesito estar lejos de todo esto. De ti, de ellos, de esta farsa en la que me he convertido». Con esas palabras, se deslizó de vuelta al salón y de ahí hacia la salida, dejando a Alejandro solo en la terraza, contemplando cómo el abismo entre sus mundos, que había creído estar cerrando, parecía haberse ensanchado irreparablemente en una sola noche. Los días siguientes al desastre del baile transcurrieron en un silencio doloroso. Paloma y Alejandro compartían espacios, pero no palabras, coexistiendo como fantasmas en la inmensa hacienda. Ella pasaba horas en el jardín o en la biblioteca. Él se sumergía en el trabajo, llegando tarde y saliendo temprano, como en los primeros días de su matrimonio. Doña Carmen observaba la situación con creciente preocupación. Había sido testigo de la transformación gradual de ambos en los últimos meses. Alejandro sonriendo más, Paloma floreciendo como una flor que finalmente encuentra el sol. Verlos ahora, evitándose mutuamente, le provocaba una tristeza que no podía expresar. Una semana después del baile, Paloma encontró sobre su cama un sobre de papel grueso. Dentro había 2 boletos para la Ópera Nacional, la Bohème de Puccini, para esa misma noche. No había nota, pero no la necesitaba para saber que era un gesto de Alejandro. Dudó largamente. La ópera era una de sus pasiones secretas, algo que había compartido con Alejandro durante una de sus conversaciones nocturnas. Que él lo recordara y organizara esta salida era significativo, pero ¿estaba lista para enfrentar nuevamente la sociedad que tan claramente la había rechazado? Finalmente, decidió asistir. Se puso un sencillo vestido negro, elegante pero discreto, y cuando bajó la escalera, encontró a Alejandro esperándola en el vestíbulo. El alivio en su rostro al verla fue tan evidente que casi dolía. «Pensé que quizás no querrías venir», dijo él, su voz cautelosa. «Amo a Puccini», respondió ella simplemente. El trayecto en coche hacia el Palacio de Bellas Artes transcurrió en un silencio incómodo. Paloma miraba por la ventanilla, aparentemente absorta en las luces de la ciudad, mientras Alejandro la observaba disimuladamente, buscando las palabras adecuadas para romper la barrera invisible que se había levantado entre ellos. «Paloma», comenzó finalmente, «sobre lo que pasó en el baile. Preferiría no hablar de eso ahora», lo interrumpió ella suavemente. «Por favor». Él asintió, respetando su deseo, aunque la frustración era evidente en la tensión de su mandíbula. El Palacio de Bellas Artes brillaba como una joya en la noche, su cúpula iluminada resplandeciendo contra el cielo oscuro. Al entrar, Paloma notó las miradas y los murmullos, pero esta vez estaba preparada. Mantuvo la cabeza alta y se concentró en Alejandro, que caminaba a su lado con una mano ligeramente apoyada en su espalda. Un gesto protector que no pasó desapercibido para los observadores. Sus asientos estaban en un palco privado.
alejados de las miradas indiscretas. Cuando las luces se atenuaron y los primeros acordes de la orquesta llenaron el aire, Paloma se permitió relajarse por primera vez en días. La historia de Mimí y Rodolfo, los jóvenes bohemios cuyo amor florece y se marchita en el París del siglo XIX, la conmovió profundamente. Durante el aria Che gélida manina, qué manita más fría, cuando Rodolfo toma la mano de Mimí en la oscuridad y le cuenta quién es y con qué sueña, Paloma sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. Sin decir palabra, Alejandro tomó su mano entre las suyas, un eco del gesto escenificado. Esta vez, ella no la retiró. Al final del segundo acto, cuando se encendieron las luces para el intermedio, ambos permanecieron sentados mientras el resto del público se dirigía al foyer. La primera vez que vi esta ópera tenía 16 años, dijo Paloma repentinamente, rompiendo el silencio. Mi padre había conseguido entradas en la última fila del anfiteatro. Llevé binoculares prestados y aún así apenas podía ver el escenario. Pero la música llenaba cada espacio. ¿Por qué nunca me dijiste que te gustaba la ópera?, preguntó Alejandro suavemente. Ella se encogió de hombros. Nunca preguntaste. Y supongo que asumí que pensarías que era otra pretensión de la chica de pueblo intentando aparentar sofisticación. Nunca he pensado eso de ti, dijo él con vehemencia. Nunca. Paloma lo miró directamente por primera vez en días. ¿Qué piensas de mí entonces, Alejandro? ¿Qué soy para ti realmente? Era la pregunta que habían estado evitando desde Barcelona, desde la tormenta, quizás desde el primer día. Eres... comenzó él, las palabras atascándose en su garganta. Eres lo inesperado, Paloma, la variable que no calculé, el resultado que no pude prever. Cuando propuse este matrimonio, pensaba que sería un simple contrato, un acuerdo mutuo sin complicaciones emocionales. ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginar mi vida sin ti, confesó, las palabras saliendo finalmente. La casa está vacía cuando no estás. Incluso rodeado de gente me siento solo si no te veo. Me encuentro buscando tu opinión sobre todo, desde decisiones de negocios hasta qué corbata ponerme. Es aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Paloma contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que te amo, Paloma Morales de Vega, que me he enamorado de ti poco a poco, día a día sin darme cuenta hasta que fue demasiado tarde para protegerme. Las luces comenzaron a atenuarse, anunciando el final del intermedio, pero ninguno de los dos prestó atención. Tengo miedo, confesó ella en un susurro, miedo de creer en esto y que no sea real, de que un día despiertes y recuerdes quién eres, quién soy yo y lo imposible de nuestra situación. ¿Y si te demuestro que es real, que no hay nada más verdadero en mi vida que lo que siento por ti? La orquesta comenzó a tocar nuevamente, pero para ellos el mundo se había reducido a ese palco, a ese momento suspendido entre el pasado y el futuro. No puedo prometer que será fácil, continuó Alejandro. No puedo cambiar quiénes somos ni de dónde venimos, pero puedo prometerte que lucharé por nosotros cada día, que nunca te haré sentir menos de lo que eres, la mujer más extraordinaria que he conocido. Paloma sonrió a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. También te amo, dijo simplemente. A eso me aterra más que cualquier otra cosa. En el escenario, Mimí y Rodolfo se reconciliaban bajo la nieve, sin saber que su tiempo juntos sería breve. En el palco, Alejandro y Paloma entrelazaron sus manos, conscientes de los obstáculos que aún debían enfrentar, pero decididos a escribir su propia historia, sin importar lo que el mundo pensara. Cuando el telón cayó al final de la representación, algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Las palabras habían sido dichas, los sentimientos nombrados. Ya no había vuelta atrás,
solo un camino incierto hacia adelante que estaban dispuestos a recorrer juntos. Esa noche, al regresar a la hacienda, Alejandro acompañó a Paloma hasta la puerta de su habitación. Por un momento se miraron en silencio, la tensión entre ellos palpable y completamente diferente a la de los días anteriores. «Buenas noches, Paloma», dijo finalmente Alejandro, inclinándose para besarla suavemente en la mejilla. «Buenas noches, Alejandro», respondió ella, y antes de que pudiera retroceder, tomó su rostro entre sus manos y lo besó en los labios. Un beso breve pero lleno de promesa. Luego entró en su habitación, dejando a Alejandro en el pasillo, tocándose los labios donde aún podía sentir el calor de los suyos, con la certeza de que nada volvería a ser como antes. La mañana de domingo amaneció con una suave llovizna que envolvía la hacienda en un manto de tranquilidad. Paloma despertó sintiéndose ligera, como si un peso que había llevado durante meses se hubiera disipado en la noche. La confesión en la ópera, el beso en el pasillo, momentos que habían cambiado todo y que aún parecían casi oníricos en la luz grisácea del amanecer. Se vistió con sencillez y bajó a desayunar, esperando encontrar a Alejandro, pero doña Carmen le informó que había salido temprano para atender un asunto urgente en la oficina, prometiendo regresar para el almuerzo. «Dejó algo para usted en el despacho, señora», añadió el ama de llaves con una sonrisa cómplice. Dijo que podía entrar cuando quisiera. Intrigada, Paloma se dirigió al despacho de Alejandro después de desayunar. Era una habitación que rara vez visitaba, el santuario privado donde él trabajaba hasta altas horas de la noche. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y libros, y un imponente escritorio de caoba dominaba el espacio. Sobre el escritorio había un ramo de gardenias frescas y una pequeña caja de terciopelo azul. Paloma abrió la caja con dedos temblorosos, encontrando en su interior un delicado collar de plata con un colgante en forma de gardenia, los pétalos detallados en pequeños diamantes que capturaban la luz. «Para recordarte que lo nuestro florece más allá de cualquier contrato», decía la nota manuscrita que lo acompañaba. Conmovida, Paloma se puso el collar, admirando su reflejo en un pequeño espejo de pared. Fue entonces cuando notó que el escritorio de Alejandro estaba inusualmente desordenado, con carpetas y documentos esparcidos como si hubiera estado buscando algo con urgencia. No era su intención husmear, pero al intentar ordenar un poco, un nombre familiar capturó su atención en uno de los documentos. Morales. Intrigada, tomó el papel y comenzó a leer, su corazón acelerándose con cada palabra. Era un informe detallado sobre su familia, fechado 3 meses antes de su primer encuentro con Alejandro. El documento analizaba exhaustivamente la situación financiera de Telas Morales, las deudas acumuladas y el valor potencial de la propiedad, pero lo que la dejó sin aliento fue un párrafo subrayado. Sujeto: Paloma Morales, 20, hija única de Antonio Morales. Educación: bachillerato completo, 1 año de diseño textil, abandonado por problemas financieros familiares. Personalidad: reservada, trabajadora, leal a su familia. Observada en múltiples ocasiones asistiendo a clientes en la tienda, demostrando considerable talento para las relaciones públicas. Aparentemente desconoce la gravedad de la situación financiera familiar. Punto vulnerable potencial para negociación. Las implicaciones la golpearon como una oleada de agua fría. Alejandro la había investigado, la había observado mucho antes de que se conocieran oficialmente. El encuentro que ella creía casual había sido cuidadosamente orquestado. Con manos temblorosas, continuó revisando los documentos, encontrando más evidencia de una estrategia meticulosamente planeada. Un memorándum detallaba cómo Alejandro había comprado secretamente todas las deudas de su padre a través de empresas subsidiarias, consolidándolas para tener control total
sobre la situación financiera de los Morales. Y lo más devastador, un borrador del contrato matrimonial que incluía cláusulas que nunca había visto en la versión que ella firmó, donde se especificaba que todas las deudas serían perdonadas inmediatamente después de la boda, independientemente de la duración del matrimonio. Alejandro había eliminado esa cláusula de la versión final, manteniendo la presión sobre ella para cumplir el año completo. ¿Todo había sido una elaborada manipulación? ¿Incluso sus sentimientos? La cabeza de Paloma daba vueltas mientras las piezas encajaban en un patrón perturbador. Veo que has estado explorando. La voz de Alejandro desde la puerta la sobresaltó. No lo había oído regresar. Su expresión era indescifrable mientras observaba los documentos en sus manos. ¿Cuánto tiempo llevas observándome antes de orquestar nuestro encuentro?, preguntó Paloma, su voz apenas controlada. ¿Cuánto tiempo planeando cómo manipularme a mí y a mi familia? Alejandro entró en el despacho, cerrando la puerta tras él. No es lo que parece, Paloma. ¿No? Porque parece que me investigaste, compraste las deudas de mi padre y luego diseñaste un contrato matrimonial para obligarme a casarme contigo. Levantó los papeles. Está todo aquí, Alejandro. La verdad que nunca me dijiste. Él se pasó una mano por el cabello, un gesto de nerviosismo que nunca le había visto antes. Sí, te vi antes, hace 6 meses, durante una visita a Puebla para inspeccionar propiedades. Pasé frente a la tienda de tu padre y estabas ayudando a una anciana a elegir telas para el vestido de novia de su nieta. La paciencia y amabilidad con que la tratabas me impactó. No podía sacarte de mi mente. Así que decidiste comprarme, dijo ella, las palabras amargas en su boca. No, exclamó él con vehemencia. Cuando regresé a México, ordené una investigación sobre la propiedad como parte de un proyecto más amplio. Fue entonces cuando descubrí la situación financiera de tu familia. Sí, compré las deudas, pero no para presionarte, sino para protegerte. ¿Protegerme? Paloma soltó una risa incrédula. ¿Forzándome a un matrimonio bajo falsas pretensiones? El matrimonio fue... No tengo excusa para eso, admitió Alejandro, su voz quebrándose ligeramente. Fue egoísta. Quería una razón para tenerte cerca, para conocerte. Pensé que con el tiempo... ¿Qué? ¿Que me enamoraría del hombre que había manipulado toda mi vida? ¿Que estaría tan agradecida que olvidaría la mentira en la base de nuestra relación? Nunca pretendí que fuera así, dijo él acercándose un paso. Al principio era solo un plan de negocios con un beneficio personal, pero entonces te conocí realmente, y todo cambió. Yo cambié. ¿Cómo puedo creerte ahora?, preguntó ella, las lágrimas finalmente desbordando sus ojos. ¿Cómo puedo confiar en que algo de lo que hemos vivido es real? Porque te amo, Paloma. Eso es lo único verdaderamente real en toda esta historia. Comencé con una mentira, pero lo que siento por ti es la verdad más profunda de mi vida. Se acercó hasta quedar frente a ella, pero sin tocarla, respetando el espacio que ella necesitaba. No te pido que me perdones ahora, continuó. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que mis sentimientos son genuinos, que la persona que conociste en estos meses, el hombre que sostuvo tu mano en Barcelona, que compartió sus miedos más profundos contigo, ese soy yo realmente, no el estratega calculador que ideó ese contrato. Paloma lo miró a los ojos, buscando la verdad en ellos. Quería creerle desesperadamente, pero el dolor de la traición era demasiado reciente, demasiado profundo. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar en todo esto, en lo que significa para nosotros. Alejandro asintió, la desolación evidente en su rostro. Lo entiendo. Tomaré mis cosas y me quedaré en el apartamento de la ciudad por unos días, para darte el espacio que necesitas. No, dijo ella sorprendiéndose a sí misma. Esta es tu casa. Yo me iré.
Volveré a Puebla por un tiempo. Paloma, por favor, no es un adiós definitivo, Alejandro, lo interrumpió suavemente. Solo necesito distancia para pensar con claridad, para separar lo que es real de lo que fue manipulación. Necesito encontrarme a mí misma de nuevo. Él parecía querer discutir, pero finalmente asintió, aceptando su decisión. El tiempo que necesites, dijo. Estaré aquí cuando estés lista para hablar, y Paloma se detuvo, buscando las palabras. Lamento profundamente haberte herido. Nunca fue mi intención. Ella asintió, incapaz de responder, y salió del despacho con el corazón destrozado, pero la determinación de encontrar su propio camino en esta historia, que había comenzado con una mentira, pero que, quizás, podría terminar con una verdad más profunda de lo que ninguno de los dos había imaginado. La casa de su infancia en Puebla parecía más pequeña de lo que recordaba. Paloma contempló la fachada modesta, pintada del mismo azul deslavado de siempre, con las macetas de geranios que su padre cuidaba religiosamente en las ventanas. 3 semanas habían pasado desde su partida de la Hacienda Vega, 3 semanas de reflexión, lágrimas y lenta reconstrucción interior. Antonio Morales la recibió con un abrazo prolongado, sin hacer preguntas que ella no estaba lista para responder. Gracias a la generosidad de Alejandro, una ironía que no pasaba desapercibida para Paloma, su padre había podido reabrir la tienda de telas en un nuevo local más pequeño, pero bien ubicado en el centro histórico de Puebla. Verlo recuperar algo de su antigua vitalidad era quizás el único consuelo en medio de su confusión emocional. Durante esas semanas, Alejandro había respetado su petición de espacio. No hubo llamadas ni visitas, solo un mensaje breve el día después de su partida, asegurándole que estaría esperando cuando ella estuviera lista para hablar, y un detalle que la había conmovido profundamente. Cada mañana, sin falta, llegaba a casa de su padre un pequeño ramo de gardenias frescas, sin tarjeta ni mensaje, solo flores que hablaban de un amor que esperaba pacientemente. Aquella tarde de domingo, mientras ayudaba a su padre a organizar el inventario de la tienda, Paloma escuchó el tintineo de la campanilla de la puerta. «Ya cerramos», dijo automáticamente, sin levantar la vista de las telas que estaba clasificando. «Lo sé, solo quería ver el lugar donde todo comenzó». La voz de Alejandro hizo que se quedara paralizada. Lentamente, levantó la mirada para encontrarlo de pie en la entrada, vestido con sencillez, jeans y una camisa azul arremangada hasta los codos, tan diferente de su habitual imagen impecable de ejecutivo. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «Necesitaba verte», respondió él simplemente. «Han sido las 3 semanas más largas de mi vida». Antonio Morales, percibiendo la tensión, murmuró algo sobre revisar el almacén y desapareció discretamente, dejándolos solos. Alejandro dio un paso hacia ella, pero se detuvo, respetando la distancia que Paloma había establecido entre ellos. «Te ves bien», dijo, sus ojos recorriendo su rostro como si quisiera memorizar cada detalle. «Puebla te sienta bien». «¿Cómo me encontraste?», preguntó ella, evitando responder al cumplido. «No fue difícil. Tu padre siempre ha vivido en la misma casa, y la nueva tienda está registrada bajo su nombre». Paloma asintió, un silencio incómodo instalándose entre ellos. Finalmente Alejandro habló de nuevo. «No he venido a presionarte, Paloma. Solo quería que supieras que he estado pensando mucho en nosotros, en los errores que cometí, en la persona que era antes de conocerte y en quien quiero ser ahora». Se acercó a un rollo de tela de seda color turquesa, acariciando la superficie suave con dedos reverentes. «Entiendo por qué amas tanto este lugar», continuó. «Hay algo mágico en estas telas, en las posibilidades que encierran, como páginas en blanco esperando historias que aún no se han escrito». Paloma se sorprendió por la observación poética,
tan alejada de la pragmática frialdad que había asociado inicialmente con él. «¿Qué quieres, Alejandro?», preguntó directamente, su corazón latiendo con fuerza. «Una segunda oportunidad», respondió él sin dudar. «No para retomar donde lo dejamos, sino para empezar de nuevo. Esta vez con total honestidad, sin contratos ni manipulaciones. Solo tú y yo, descubriendo si lo que sentimos puede superar los errores del pasado». Sacó un sobre del bolsillo de su camisa y se lo extendió. «¿Qué es esto?». «Ábrelo». Con manos ligeramente temblorosas, Paloma abrió el sobre. Dentro había un documento legal. Al leerlo, su respiración se detuvo momentáneamente. «¿Estás anulando el contrato matrimonial?». Alejandro asintió. «Ya no hay condiciones, ni cláusulas, ni obligaciones. Eres completamente libre, Paloma. Libre para irte si es lo que deseas, o libre para quedarte, pero esta vez por elección propia, no por deber». Sacó otro documento del bolsillo. «Y esto es el título de propiedad de esta tienda y de la casa de tu padre, a su nombre, sin hipotecas, sin deudas pendientes. Un regalo, no una manipulación». Paloma miró los documentos, abrumada por el gesto. «¿Por qué haces esto?». «Porque te amo», respondió él con sencillez. «Y porque he aprendido que el amor verdadero no posee, no controla, no manipula, solo libera». Se acercó otro paso, y esta vez Paloma no retrocedió. «He pasado mi vida construyendo muros a mi alrededor, Paloma, calculando cada movimiento, controlando cada variable. Y entonces apareciste tú con tu honestidad desconcertante y tu corazón abierto, y todos mis muros comenzaron a desmoronarse». Alejandro tomó aire, como reuniendo valor. «No te pido que vuelvas conmigo hoy, solo te pido una cita». «¿Una cita?», repitió ella confundida. «Sí, una cita real como la que nunca tuvimos. Conocernos desde el principio, esta vez sin secretos ni agendas ocultas. ¿Cenarías conmigo mañana? No como mi esposa por contrato, sino como Paloma Morales, la mujer extraordinaria que me enseñó que hay cosas más valiosas que el poder y el control». Paloma lo miró a los ojos, buscando cualquier rastro de manipulación o falsedad. Solo encontró vulnerabilidad, esperanza y un amor tan evidente que casi podía tocarlo. «Una cita», dijo finalmente. «Solo eso. No estoy prometiendo nada más». La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue como un amanecer tras una larga noche de tormenta. «Es más de lo que merezco», dijo conteniendo visiblemente el impulso de abrazarla. «Te recogeré mañana a las 7. Viste cómoda». Se detuvo en la puerta antes de salir, volviéndose hacia ella una última vez. «Gracias, Paloma, por darme la oportunidad de demostrarte que he cambiado, que soy capaz de amar sin condiciones ni contratos». Cuando la puerta se cerró tras él, Paloma se permitió finalmente la primera sonrisa genuina en semanas. No sabía si podría perdonar completamente la manipulación inicial, si podrían construir algo nuevo sobre cimientos tan frágiles. Pero por primera vez desde que descubrió la verdad, sintió algo parecido a la esperanza floreciendo en su corazón. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde el pequeño balcón de su habitación de infancia, comprendió que el amor verdadero no era un cuento de hadas sin obstáculos, sino la voluntad de atravesar juntos las tormentas, de perdonar los errores y de elegirse mutuamente cada día, no por obligación, sino por el simple deseo de caminar lado a lado en el complicado sendero de la vida. A las 7 en punto de la tarde siguiente, Paloma esperaba en la sala de estar de la casa de su padre, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Había optado por un vestido sencillo de algodón en tono coral, su cabello recogido en una trenza adornada con una pequeña gardenia, un detalle que era tanto un reconocimiento como una pregunta abierta. El sonido de un motor la alertó de la llegada de Alejandro.
Esperaba la limusina habitual o al menos el elegante Mercedes que solía conducir, pero al asomarse por la ventana, vio con sorpresa un Jeep Wrangler color azul. ¿Lista?, preguntó Alejandro cuando abrió la puerta. Él también había elegido vestir con sencillez. Pantalones caqui, camisa blanca de lino y, sorprendentemente, botas de senderismo en lugar de sus habituales zapatos italianos. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, intrigada por su atuendo y el vehículo. Es una sorpresa, respondió con una sonrisa que mezclaba seguridad y nerviosismo. ¿Confías en mí lo suficiente para eso? La pregunta iba cargada de significado, y ambos lo sabían. Paloma lo consideró un momento antes de asentir. Esta noche, sí. El camino los llevó fuera de Puebla, serpenteando por carreteras rurales hacia las faldas del volcán Popocatépetl. Mientras conducía, Alejandro le habló de su semana, de las decisiones que había estado tomando en la empresa, de cómo había empezado a delegar más responsabilidades para encontrar un mejor equilibrio en su vida. Siempre pensé que el valor de una persona se medía por su éxito profesional, confesó. Mi abuelo me enseñó que los negocios eran lo primero, que las emociones eran una debilidad que no podía permitirme. Viví así durante décadas, construyendo un imperio pero perdiendo mi humanidad en el proceso. ¿Y ahora?, preguntó Paloma suavemente. Ahora entiendo que un imperio no te abraza por las noches, ni te sonríe por las mañanas, respondió él, con una honestidad que la desarmó. Que todas mis propiedades y empresas no valen nada comparadas con la posibilidad de una vida junto a alguien que me vea por quien soy realmente, no por lo que poseo. Paloma observó su perfil mientras conducía, notando las pequeñas arrugas junto a sus ojos, la tensión en su mandíbula que aparecía cuando hablaba de su pasado, la forma en que sus manos se relajaban sobre el volante cuando la miraba. Este era un Alejandro que muy pocos conocían, quizás nadie más que ella. Después de casi una hora de camino, Alejandro detuvo el jeep frente a lo que parecía un antiguo portón de madera incrustado en un muro de piedra. No había señalización ni indicación alguna de qué podría haber al otro lado. «Llegamos», anunció, bajando del vehículo para abrirle la puerta. «¿Dónde estamos exactamente?», preguntó ella, contemplando el misterioso portón. «En un lugar que fue muy especial para mi madre», respondió él, sacando una llave antigua de su bolsillo. «Un lugar que quiero compartir contigo». Al abrir el portón, Paloma contuvo el aliento. Ante ellos se extendía un jardín secreto, protegido por altos muros de piedra centenaria y dominado por un pequeño pero exquisito palacete de estilo colonial. El jardín, aunque claramente abandonado durante años, conservaba una belleza salvaje que resultaba más conmovedora que cualquier diseño perfectamente mantenido. «Bienvenida a la gardenia», dijo Alejandro, tomando suavemente su mano para guiarla por un sendero de piedras irregulares. «La casa de verano de mi familia materna durante generaciones». Mientras caminaban entre rosales desbordantes y arbustos de lavanda que perfumaban el aire del atardecer, Alejandro le contó la historia del lugar, cómo su tatarabuelo había construido aquel refugio para su esposa, una poeta que necesitaba silencio y belleza para crear, cómo durante décadas había sido el retiro familiar donde se celebraban cumpleaños, aniversarios y reuniones alejadas de la formalidad de la ciudad. «Mis padres se conocieron aquí durante una fiesta de verano», continuó, señalando una pérgola cubierta de glicinas, «y aquí me trajo mi madre por última vez, semanas antes del accidente que se la llevó». Su voz se quebró ligeramente al recordar, y Paloma apretó su mano en silencio, ofreciendo apoyo sin palabras. «Después de su muerte, no pude volver», confesó. «Era demasiado doloroso. Mi abuelo eventualmente cerró el lugar, y así ha permanecido durante 25 años. Llegaron a una terraza que ofrecía una vista panorámica del valle,
con el volcán recortado contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. Allí, Paloma descubrió una mesa elegantemente dispuesta para dos, con velas, flores y una botella de vino enfriándose. ¿Cómo? Comenzó a preguntar. Contraté a un equipo para prepararlo todo esta mañana, explicó Alejandro. Quería que fuera perfecto. La cena resultó ser una deliciosa selección de platillos tradicionales poblanos, los favoritos de Paloma, preparados por una cocinera local. Mientras comían, continuaron conversando, redescubriéndose mutuamente bajo la luz dorada del atardecer y luego las estrellas que comenzaron a aparecer en el cielo. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó finalmente Paloma cuando estaban compartiendo un postre de dulce de calabaza con canela. De todos los lugares donde podríamos haber tenido esta cita, Alejandro tomó aire, como reuniendo valor. Porque este es el lugar más honesto que conozco, respondió. Aquí no soy el empresario implacable, el heredero de un imperio. Aquí soy simplemente el niño que corría entre estos árboles, que se escondía entre los rosales, que soñaba con aventuras mientras contemplaba las estrellas. Se levantó y le tendió la mano. Hay algo más que quiero mostrarte. La guió por un sendero iluminado con pequeñas lámparas solares hasta un rincón apartado del jardín, donde un antiguo invernadero victoriano se alzaba, sus cristales resplandecientes bajo la luz de la luna. Al abrir la puerta, un aroma intenso y familiar inundó los sentidos de Paloma. Gardenias. Cientos de ellas florecían en macetas y jardineras, creando un oasis blanco y perfumado. El jardín de gardenias de mi madre, explicó Alejandro suavemente. Su pasión, su refugio. Siempre decía que las gardenias le recordaban que la belleza más profunda a menudo viene envuelta en simplicidad y que su perfume es como el amor verdadero, inconfundible, persistente, imposible de olvidar una vez que lo has experimentado. Paloma recorrió el invernadero con dedos temblorosos, acariciando los pétalos aterciopelados, absorbiendo la belleza y el significado del lugar. Contraté jardineros especializados hace 3 semanas, continuó Alejandro. Les pedí que revivieran este lugar, que recuperaran cada planta que pudieran salvar. Ha sido un trabajo intenso, pero quería que lo vieras así, renaciendo de sus cenizas como nosotros, completó ella en un susurro. Como lo que espero que podamos ser, corrigió él. No quiero presumir nada, Paloma. Solo quería mostrarte esta parte de mí, este lugar que representa todo lo que había olvidado sobre quién soy realmente y lo que verdaderamente importa en la vida. Se acercó a ella, pero sin tocarla, y quería darte esto. De su bolsillo sacó un pequeño sobre, diferente a los documentos legales del día anterior. Dentro había una llave antigua, similar a la que había usado para abrir el portón principal. ¿Qué es esto?, preguntó ella confundida. La llave de la gardenia, respondió él. He transferido la propiedad a tu nombre esta mañana. ¿Qué? Alejandro, no puedo aceptar algo así, es tu herencia familiar, tú... Es un lugar que necesita amor para volver a vivir, la interrumpió suavemente, como yo. Y nadie tiene más capacidad para dar vida a lo que parece perdido que tú, Paloma. Tomó sus manos entre las suyas, la llave entre ambos. No es un soborno ni una manipulación, aclaró. Es tuya independientemente de lo que decidas sobre nosotros. Puedes convertirla en tu hogar, en un taller de diseño, en lo que desees, o puedes venderla si prefieres no tener ninguna conexión conmigo. La miró a los ojos, su vulnerabilidad completamente expuesta. Solo quería que tuvieras un lugar que fuera completamente tuyo, donde pudieras ser libre para crear, para soñar, para decidir tu propio destino sin presiones ni expectativas. Paloma miró la llave, abrumada por el gesto y su significado. No era solo una propiedad lo que Alejandro le estaba ofreciendo,
sino una parte de su historia, de su corazón. No sé qué decir, confesó. No digas nada ahora, respondió él. Tómate el tiempo que necesites para pensar en todo esto, en lo que quieres para tu futuro. Yo estaré aquí esperando tu decisión, sea cual sea. En ese momento, bajo la luz plateada que se filtraba entre las gardenias, Paloma sintió que por fin veía al verdadero Alejandro Vega. No el magnate calculador ni el manipulador que había orquestado su matrimonio, sino un hombre herido que había olvidado cómo amar y que ahora, torpemente pero con sinceridad absoluta, intentaba recordarlo. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo ella, guardando la llave en su bolso. «Algo que necesito saber antes de poder decidir». «Lo que sea», respondió él inmediatamente. «Si te dijera ahora mismo que no puedo perdonarte, que no hay futuro para nosotros, ¿qué harías?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Alejandro cerró los ojos brevemente, como absorbiendo el golpe, antes de responder. «Te llevaría de regreso a casa de tu padre», dijo finalmente. «Respetaría tu decisión. Seguiría adelante con los trámites de divorcio, asegurándome de que tú y tu familia nunca tuvieran preocupaciones económicas. Y cada mañana, al despertar, agradecería el privilegio de haberte conocido, porque incluso en el dolor de perderte, soy una mejor persona gracias a ti». La honestidad en su voz era innegable. Paloma dio un paso hacia él, eliminando la distancia que los separaba. «Una última pregunta», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Me amas lo suficiente para empezar de nuevo? ¿Para construir algo real, esta vez basado en la verdad?» «Te amo lo suficiente para cualquier cosa», respondió él con sencillez. «Para esperar, para cambiar, para aprender. Te amo más que a mi orgullo, más que a mi pasado, más que a todas mis certezas anteriores». Paloma asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. Luego, en un gesto que sorprendió a ambos, se puso de puntillas y lo besó suavemente en los labios. «Entonces quizás, solo quizás, podamos intentarlo de nuevo», murmuró contra sus labios. «Un día a la vez, sin contratos ni garantías, solo dos personas eligiéndose mutuamente cada mañana». Alejandro la abrazó con una ternura que contrastaba con su habitual fortaleza, como si temiera que pudiera desvanecerse entre sus brazos. «Es más de lo que merezco», dijo con voz entrecortada, «y más de lo que jamás me atreví a esperar». Bajo el techo de cristal del invernadero, rodeados por el perfume de las gardenias que habían sido testigos silenciosos de su historia desde el principio, sellaron esta nueva promesa con otro beso. No un final feliz, sino el verdadero comienzo de una historia que estaban decididos a escribir juntos, página a página, día a día, con la tinta imborrable del amor elegido libremente. 3 meses habían pasado desde aquella noche en la gardenia. 3 meses de reconstrucción paciente, de redescubrimiento mutuo, de citas reales y conversaciones honestas. Paloma había decidido no volver inmediatamente a la Hacienda Vega, prefiriendo mantener su independencia mientras exploraban esta nueva versión de su relación. La gardenia se había convertido en su refugio compartido. Paloma había supervisado personalmente la restauración de la casa y los jardines, transformando el palacete abandonado en un hogar que combinaba la elegancia histórica con toques modernos y acogedores. En una de las habitaciones más luminosas había instalado su taller de diseño, donde daba vida a las creaciones que durante años había guardado solo en su imaginación. Alejandro, por su parte, había reorganizado completamente su vida profesional. Delegó responsabilidades, reestructuró su agenda y, para asombro de todos sus asociados, comenzó a rechazar proyectos que, aunque lucrativos, no aportaban valor real a las comunidades donde se desarrollarían. Los fines de semana los pasaban juntos en la gardenia, cocinando,
leyendo, trabajando lado a lado en proyectos separados, pero compartiendo el mismo espacio, descubriendo el placer de la cotidianidad compartida sin presiones ni expectativas. Aquella tarde de domingo, mientras Paloma trabajaba en el diseño de un vestido inspirado en las gardenias del invernadero, Alejandro entró en el taller con 2 tazas de té y una expresión peculiar que mezclaba nerviosismo y determinación. «Tengo algo para ti», dijo dejando las tazas sobre una mesa auxiliar. Le extendió un sobre que, para sorpresa de Paloma, contenía los papeles de divorcio, ya firmados por él. «No entiendo», dijo ella confundida. «Pensé que estábamos...» «Que nosotros...» «Lee la nota», respondió él suavemente. Junto a los documentos legales había una carta manuscrita. «Querida Paloma, estos papeles representan el final oficial de nuestro contrato, de ese matrimonio que comenzó por las razones equivocadas, pero que, irónicamente, me llevó hasta la persona correcta. Te los entrego no como un adiós, sino como la única manera de ofrecerte un verdadero comienzo. Quiero que seas libre para elegir, sin ataduras ni obligaciones. ¿Qué si decides quedarte a mi lado? Sea porque realmente lo deseas, no porque un documento te ate a mí. Estos meses a tu lado han sido los más auténticos de mi vida. He aprendido que el amor verdadero no se construye con grandes gestos o declaraciones grandilocuentes, sino en los pequeños momentos, en tu concentración cuando diseñas, en la forma en que sostienes tu taza de té entre ambas manos por las mañanas, en tu risa cuando algo te sorprende genuinamente. Si firmas estos papeles, estarás completamente libre. Y si después de hacerlo, aún deseas estar conmigo, te estaré esperando en el invernadero de gardenias al atardecer, no para proponerte un nuevo contrato, sino para ofrecerte mi corazón, mi vida, mi futuro, sin condiciones ni cláusulas ocultas. Tuyo, si así lo eliges. Alejandro. Paloma levantó la mirada de la carta, las lágrimas brillando en sus ojos. ¿Estás terminando nuestro matrimonio para proponerme matrimonio de nuevo? Alejandro sonrió, un gesto que mezclaba vulnerabilidad y esperanza. Estoy terminando un acuerdo legal para ofrecerte un compromiso del alma, corrigió. Quiero que estés conmigo porque lo eliges cada día, no porque un papel te obligue. Paloma miró los documentos, sintiendo el peso simbólico de lo que representaban. Con decisión tranquila, tomó una pluma y firmó donde se indicaba. «Te veré en el invernadero al atardecer», dijo simplemente. Las horas hasta el crepúsculo transcurrieron con una lentitud casi dolorosa para Alejandro. Había preparado el invernadero con cientos de velas pequeñas entre las gardenias, creando un efecto etéreo de luces danzantes entre el blanco inmaculado de las flores. Cuando Paloma entró, llevaba un sencillo vestido blanco que había diseñado ella misma, inspirado en los pétalos de gardenia. La luz dorada del atardecer que se filtraba a través del cristal la envolvía en un halo casi místico. Alejandro la esperaba en el centro del invernadero, vestido con sencillez pero elegancia. Cuando sus miradas se encontraron, ambos supieron que habían llegado al final de un largo viaje y al comienzo de otro aún más significativo. «Has venido», dijo él, su voz apenas un susurro. «Siempre iba a venir», respondió ella. «Desde Barcelona, quizás desde antes, creo que siempre supe que terminaríamos aquí». Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «Hace exactamente 9 meses, firmamos un contrato que unió nuestras vidas por las razones equivocadas», comenzó. «Hoy, libres de toda obligación legal, quiero preguntarte si estarías dispuesta a comenzar una nueva historia, esta vez basada únicamente en el amor». De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, Paloma vio un anillo que le cortó la respiración. Una delicada flor de gardenia tallada en platino, con un pequeño diamante en el centro que capturaba y reflejaba la luz de las velas.
No es una joya de familia ni una pieza de diseñador, explicó él. Lo diseñé pensando en ti, en nosotros, en todo lo que hemos vivido y en lo que podríamos construir juntos. Se arrodilló frente a ella, ofreciéndole el anillo y su corazón en un solo gesto. Paloma Morales, ¿me harías el honor de casarte conmigo nuevamente? Esta vez sin contratos, sin condiciones, sin más garantía que mi promesa de amarte y honrarte cada día por el resto de nuestras vidas. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Paloma mientras asentía, incapaz de formar palabras por la emoción que atenazaba su garganta. Sí, logró decir finalmente. Sí, Alejandro Vega.